Estamos de vuelta con Matinal, gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida al doctor Gotro en esta cita semanal que tenemos con él. Y en este caso, como siempre, un tema muy interesante, sangrado digestivo superior. Bienvenido, doctor, un placer tenerle con nosotros. Bienvenida también para mí con ustedes, Laura y Alberto. De verdad que me siento muy tranquilo y muy cómodo cada vez que tengo este privilegio todos los meses de estar con ustedes. Como siempre, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. ¿Por qué se produce un sangrado digestivo superior? ¿Qué provoca esto? Hemos escogido este tema porque es una emergencia médica. Pero antes yo quiero orientar a la población de por qué nosotros hemos hecho o vamos a hacer énfasis en este tipo de sangrado en el día de hoy. Todo sangrado que sale por un orificio natural del organismo debe ser investigado. Y me explico. En el caso de una explosión que se lastimen los oídos y haya alguna ruptura timpánica o algún tipo de alteración en el oído, va a haber un sangrado por el oído que se llama otorragia. Los niños chiquiticos de entre 4, 5, 6 años sangran mucho por la nariz, las mamás le ponen un hilito, le ponen 5 cheles. Sí. Son en la formación capilar, ese no tiene ninguna importancia porque ese se llama epistaxis. El sangrado que sale cuando tú orinas, que es una alarma, se llama hematuria y debe ser investigado. El sangrado que no es una menstruación en la mujer, que es un sangrado intermenstrual, es la metrorragia. El sangrado de que ese sí es muy peligroso, cuando tú toses y ves en el pañuelo sangre en la tos, es la hemoptisis, que puede ser el preludio de un cáncer del pulmón. Entonces, todo sangrado digestivo, todo sangrado en sentido general, debe ser minuciosamente investigado. El sangrado que tocamos hoy es el sangrado que proviene de la parte superior digestiva. ¿Y qué ocupa la parte digestiva superior? Desde la boca, esófago, estómago, y la primera, segunda y tercera porción del duodeno hasta donde vamos a llamar el ángulo de Tritz. De ahí hacia arriba, todo sangrado que ocurre en la parte alta se llama sangrado digestivo superior. Y es una emergencia médica, por eso lo vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar un sangrado digestivo? Son enormes causas, todas son, pudiéramos llamarlo, dependiendo de la cantidad de sangre, una emergencia médica. El sangrado digestivo puede ser leve, moderado y agudo. Hay sangrados digestivos ocultos. ¿Qué es un sangrado digestivo oculto? Cuando tú comienzas a sentirte débil, comienzas a ver que la ropa te queda un poco más holgada y vas a tu médico y dentro de los estudios te hacen un hemograma y te hacen un examen de materias fecales, que tus materias fecales, ¿de qué color son? Marrón. Sin embargo, cuando van al microscopio ven que hay leucocitos y que hay hematíes, y entonces ese se llama sangrado digestivo oculto. Ese fue el primer sangrado que tuvo el presidente Balaguer, que era no evidente, que no se dio cuenta hasta que el estado estaba bastante avanzado. Entonces, ese sangrado digestivo puede ser ocurrido. ¿Cuál es la causa más frecuente de un sangrado digestivo superior severo? Definitivamente la úlcera péptica. La úlcera péptica es una erosión en la mucosa gástrica o en la mucosa duodenal, que puede producir entonces un vómito sanguinolento que se va a denominar hematemesis. Pero muchos sangrados digestivos, por las diferentes causas que vamos a seguir mencionando, puede no producir náuseas ni vómitos y el paciente no vomitar sangre, y esa sangre va a digerirse a través de 6 a 8 metros que tiene el intestino delgado y va a salir por el ano, pero va a salir descompuesta. Va a salir descompuesta como estamos mirando en pantalla porque ese trayecto le quita ese color rojo al mezclarse con todo lo que significan los ácidos gástricos y con todo lo que significa ese trayecto, y va a salir como alquitrán, como borra de café, que vamos a llamarle entonces a ese sangrado melena, el sangrado digestivo superior, en el que haya una expulsión de sangre por la boca, ese hematemesis, el sangrado que sale por el ano, que es tan peligroso como el sangrado, porque lo que va a importar no es por dónde sale la sangre, sino la causa que produjo el sangrado. El más frecuente de todos, vuelvo a insistir, la úlcera péptica, que puede ser desencadenada por una bacteria que todo el público conoce y que mucha gente son portadores del 50% de la población del mundo, que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se ha comprobado ya fehacientemente en todos y cada uno de los congresos. Yo salgo pasado mañana, si Dios lo permite, para San Diego, al congreso más importante que voy todos los años de gastroenterología en la ciudad de San Diego,
que se llama el DDW, Digestive Disease Week, Semana de Enfermedades Digestivas, donde asisten cerca de 24.000 gastroenterólogos de todo Estados Unidos y de todas partes del mundo. Y son casos que se han discutido de que el Helicobacter pylori se debe atacar y se debe erradicar porque el cáncer gástrico es un preludio. Se sabe que la bacteria es cancerígena y que puede hacerle muchísimo daño al paciente produciendo un sangrado digestivo. Otra causa importantísima de sangrado digestivo es el síndrome de Mallory-Weiss, que es ese paciente que toma mucho alcohol con el estómago vacío, las venas y la inflamación del estómago, que se llama gastritis, va a producir náusea, y ese esfuerzo que hace la persona que ha tomado mucho alcohol o que le cae mal algún tipo de medicamento irritante como son los antiinflamatorios no esteroides. Aquí hay personas, sobre todo las mujeres, que sufren mucho de jaqueca y que utilizan muchos AINES en los periodos premenstruales, pueden tener tendencia a hacer una inflamación gástrica y a producir un sangrado digestivo severo. Ese esfuerzo que se hace en el momento en que la sangre va a salir, que el paciente hace las arcadas, puede romper y rasgar el esófago, y al ser que el sangrado sea todavía más profuso, que tiene un nombre que se llama síndrome de Mallory-Weiss, puede ser mortal dependiendo de la cantidad de sangre que expulse el paciente, y es una verdadera alarma. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si el sangrado digestivo es peligroso y cómo lo catalogamos de una emergencia? Un sangrado digestivo, no necesariamente todo lo que sale o todo lo que tú evacuas como melena o todo lo que vos expulsas en un vómito es la causa de la sangre que ha terminado, de mucha sangre que se queda en el estómago. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que esa cantidad de sangre es alarmante? En primer lugar, el paciente que ve un sangrado, por eso hice los diferentes lugares por donde puede haber un orificio natural, se debe acudir a una emergencia. Todo paciente que presenta un sangrado que usted lo ve es un signo de alarma que usted no se debe quedar tranquilo y debe acudir. Ahora, si el sangrado es masivo, lo vamos a tener, entonces, antes de hacer cualquier examen, el paciente va a tener una especie de shock hipovolémico. Va a estar sudoroso, se va a poner muy pálido, la boca se le va a poner muy pálida también, las manos muy frías, sensación de decaimiento y de muerte inminente. Y cuando hacemos una evaluación del paciente, la frecuencia cardíaca, en vez de descender, aumenta. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque el corazón está perdiendo sangre y necesita trabajar más rápidamente para poder irrigar todos y cada uno de los órganos del organismo. Mucha gente cree que cuando hay una hipotensión, el paciente tiene una bradicardia, es decir, que los latidos cardíacos van lentos. Van lentos ya cuando el paciente está al borde de la muerte, ya del colapso, pero en la fase aguda el corazón va a tratar de suplir esa sangre que está saliendo y que no está recorriendo ni las arterias ni las venas, y entonces va a latir más rápidamente produciendo taquicardia. Hay quienes confunden algún sangrado por el colon atribuido a hemorroides, o cuando le sale por la nariz un sangrado y una vez te dice, es que tengo demasiada sangre. Desde ahí usted lo que aconseja es que la gente acude inmediatamente a una emergencia. Si bien es cierto eso que acabas de decir, Alberto, de que gran parte de los sangrados por el recto, más de un 80% son debido a hemorroides, que es una dilatación del plexo hemorroidal, pero también es el mismo signo del cáncer colorectal. Sí. El cáncer colorectal y una hemorroide producen los mismos síntomas, sangrado rectal que va a teñir la materia fecal y la ropa interior. Entonces, hemos dicho en los últimos programas, y esa es una muy buena pregunta que haces, aunque no es el tema, pero le aclaro a los amables televidentes, que los gastroenterólogos nos hemos estado sintiendo preocupantemente alarmados porque cada vez más, generalmente el cáncer de colon ocurre a partir de los 45 años, que es cuando mandamos los screening, detección temprana del tumor, para tratar de evitar que ese cáncer se propague a otros órganos, que es lo que se llama metástasis. Entonces, gran parte de esos cánceres están cada vez más ocurriendo en personas de menos de 40 años. Entonces, eso es altamente preocupante. ¿Cuál es la causa? Bueno, nosotros no tenemos una respuesta de por qué. Se cree que puede ser la comida chatarra que usa la humanidad actualmente, los estrés de los trabajos, los problemas de índole emocional, pero causa, ¿por qué está habiendo cáncer de colon en temprana edad? No
tenemos la respuesta aún. Lo que sí estamos llamando la atención que cualquier persona que presente un sangrado por el recto debe investigarse para detectar la posibilidad. Muy posiblemente sean unas hemorroides si es una persona relativamente joven, pero si es una persona ya de mayor edad, de más de 40 años, se debe investigar. Esa parte que tú decías, de esa sensación de por qué en ese sangrado, en vez de haber con hipotensión, en vez de la frecuencia cardíaca que ser lenta acelera, por lo que te explicaba, va a haber taquicardia con hipotensión, es decir, la presión arterial va a bajar, que es un signo de que hay un sangrado, el estado del paciente va a estar sofocado, va a estar ansioso, va a sentir la parte de muerte inminente. ¿Qué salva al paciente? La restitución de la volemia que ha perdido. O sea, el primer paso, cuando entremos en qué hacer cuando un paciente llega sangrando masivamente, es restituir lo que perdió, o lo que vomitó, o lo que evacuó. Eso es número uno, es restablecer sus signos vitales. ¿Qué es restablecer sus signos vitales? Tenemos de 4.5 a 5 millones en el hombre y de 4.2 a 4.5 millones en la mujer, pero el 75% del cuerpo humano es agua. Entonces, cuando la sangre es parte de ese líquido que nosotros tenemos solamente los huesos y los músculos y algunos tejidos, pero en el sentido general el cuerpo humano es agua. Cuando nosotros estamos perdiendo líquido, el cuerpo va a sentir este decaimiento, y antes de la maniobra que le vamos a explicar a los amables televidentes a través de ustedes, qué hacer en un sangrado masivo. Número uno, restablecer los signos vitales del paciente. ¿Cuáles son los signos vitales del paciente? ¿Qué cantidad de sangre ha perdido el paciente? No todo lo que vomitó fue la sangre que perdió, hay sangre que se quedó adentro. ¿Cómo lo restablecemos? En un hemograma nos podemos dar cuenta con una parte que se llama el hematócrito, que va a comenzar a bajar. En muchos casos, aunque tú no lo creas, va a haber hemoconcentración y los glóbulos rojos van a subir, pero es falso. Generalmente a ese paciente hay que restituirle su volemia, aplicarle la cantidad de sangre que perdió, y cuando esté estable, antes de 24 horas, entonces procedemos al tratamiento que va a salvarle la vida a ese paciente. Por eso dije al principio, es una emergencia médica, y con la prontitud que acuda a la emergencia sería la diferencia entre la vida y la muerte. Una vez estabilizamos el paciente, antes de 24 horas, que debe acudir inmediato a la emergencia, no debemos hacer la endoscopía, que es el procedimiento gold estándar, hasta que nosotros no estamos totalmente conscientes que hemos restaurado la sangre que se perdió. O sea, que le hemos puesto los líquidos a ese paciente, que nos permite que mantenga sus niveles de frecuencia cardíaca y su presión arterial, y que esté oxigenando adecuadamente, para entonces entrar en el procedimiento más revolucionario que le va a salvar su vida, que es hacer una esófago gastroduodenoscopía a través de este instrumento, que es un instrumento del gordo de mi dedo, con una luz en la punta que proyecta la pantalla de 50 pulgadas lo que está sucediendo en el estómago. Y entonces, a través de este procedimiento tan novedoso, lo primero que vamos a hacer es, a través del endoscopio, sacar la sangre que pueda estar acumulado para poder localizar, lavar el estómago. Lavar el estómago significa que ese aparato tiene la posibilidad de hacer terapéutica, de mirar la lesión y de curar la lesión y parar la hemorragia. Por eso es tan importante que el público sepa la diferencia y las cosas que... Un paciente con sangrado digestivo superior, hay que hacerle primero todos estos exámenes. Hay que estabilizarlo. Antes de hacer transfusión. No, la transfusión es... la aplicación de los líquidos es inmediata, sí, pero la transfusión es fundamental dependiendo de la cantidad de sangre que el paciente haya perdido. Hay personas cuando son muy mayores que no se le pone sangre completa, sino paquete celular, porque tú subir una volemia muy rápidamente, un paciente que tiene una hemoglobina en 7 y tú la quieres subir a 14, esa sangre puede producir que el coágulo que produjo el lugar donde sangró, si la sangre va con mucha fuerza, pueda romper y haya un resangrado. Es preferible estabilizar el paciente con una hemoglobina en 11, 11.8. Todo el que sabe, le han hecho un hemograma, sabe lo que es la hemoglobina, y que la hemoglobina es lo que nos marca a nosotros qué cantidad de sangre nosotros estamos manejando en volemia. Doctor, una vez estabilizado... ¿Cuándo se entiende que es masivo el sangrado? ¿Perdón? ¿Cuándo se entiende que es masivo el sangrado? Inmediatamente tú observes
no solo la cantidad de sangre, sino cuando tú chequeas a ese paciente en emergencia, el médico general, el estado que va a llegar, un estado de decaimiento masivo, una presión arterial muy baja, las manos muy frías, sensación de muerte inminente, mirada vaga, respiración profunda, respiración rápida y taquicardia. Pero hipotensión con taquicardia implica pérdida de sangre. Entonces inmediatamente nosotros tenemos que empezar a restituir la volemia. No todo el mundo tiene la facilidad, ni todos los centros tienen la facilidad que llegó una persona sangrante, la sangre está ahí esperando. No. En lo que esa sangre llega, nosotros tenemos la obligación de restituir para salvar la vida del paciente. Y utilizamos líquidos que puedan aportar volemia, aportar volumen en el cuerpo. Podemos usar lactato de Ringer, que es la que más se utiliza, en cantidades prácticamente a chorro para restituir y que ese paciente pueda entrar en una etapa en que se pueda realizar el procedimiento. Inmediatamente se tipifica, pero lo que va a devolver la volemia al paciente, como tú bien preguntas, es la restitución de la sangre que se perdió. Y eso nos damos cuenta única y exclusivamente con un hemograma y con el estado que va a llegar el paciente, que le llamamos shock hipovolémico, hipo de bajo, volémico de volemia. Esa volemia debe ser restituida y una vez restituida, ese milagroso proceso puede restaurar. Y hace 15, 20, 25 años, ese paciente que sangraba tenía una cirugía que se llamaba vagotomía y poloroplastia. Era un paciente que iba al quirófano para salvarle la vida. En el día de hoy, nosotros a través de una endoscopía podemos detener el sangrado. O sea, ese aparato que yo te dije va a limpiar, va a localizar el vaso que está sangrando y por el mismo aparato con guías que nosotros llevamos y aguja en la punta podemos inyectar sustancias esclerosantes en el lugar y entonces parar la hemorragia a través de producir el coágulo con sustancias esclerosantes como es la epinefrina y la noradrenalina, que al entrarlo, entra. Hay un sangrado muy peligroso que la gente necesito que lo sepa, que es totalmente diferente al sangrado que estamos hablando ahora, que se llama el sangrado variceal, que no es ni un helicobacter, no es ni una úlcera, no es una gastritis, no es una inflamación por haber tomado muchos medicamentos. Hay personas que toman anticoagulantes de por vida con la famosa aspirina o la aspirinita. Tiene que tener mucho cuidado de no hacerlo con el estómago vacío porque puedes curar tu corazón, pero puedes morir de una hemorragia digestiva. Entonces eso tiene que tener la conciencia de tu cardiólogo con el gastroenterólogo. Y el sangrado que no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar es el paciente que entra en etapa hepática crónica, que es el cirrótico hepático, en el cual, en vez de una de las causas que hemos mencionado, las varices esofágicas se van a dilatar y el paciente, por ruptura, va a tener un vómito, que es el término que ustedes han oído mucho que dice el campesino: don fulano murió porque vomitó la sangre. Es tanta la sangre cuando esas varices se rompen que cuando cae la sangre parece ser como si fuera que cayera un plato, porque esa sangre ya está coagulada y por eso dice fulano vomitó la sangre. Eso es falso, es un término incorrecto. ¿Y a qué se debe eso? A través de dos arterias que se llaman la arteria hepática y la vena porta y la arteria hepática. El 80% de la sangre del organismo pasa por el hígado cuando estamos normales. Cuando ese hígado está dañado, esa sangre que necesita ser limpiada, que generalmente viene de los intestinos, al pasar por el hígado y el hígado estar cirrótico, esa sangre se regurgita hacia el esófago y dilata las venas en el tercio inferior del esófago. Esas venas al romperse no tienen nada que ver con una úlcera, ni con una gastritis, ni con que tú tomaste mucho alcohol, ni que se te irritó el estómago. Esas varices que se pueden ligar también, generalmente es la etapa final de una cirrosis hepática y nosotros le llamamos, lo diferenciamos como sangrado variceal, producto de ruptura de varices por un daño hepático agudo ya fulminante, y sangrado no variceal, que es el que estamos tratando en el día de hoy. Doctor, es parte, ¿verdad?, del tema, aunque no es sobre el tema regular. Pero hay muchos ciudadanos, el dominicano es el que más sabe de medicina y no es médico, pero es el que más le gusta ir a un médico, pero se asusta cuando llega con cualquier problema de cualquier índole. Lo primero que hacen es que lo acuestan y le ponen un suero.
lo inyecta. Eso asusta a cualquier ciudadano y le dice, no, yo no voy, no me gusta ir a médico porque lo primero que hace es que me ponen inmediatamente un suero. ¿A qué se debe? El eso? dominicano, fíjate, hay dos términos muchos. Me alegra esa inquietud tuya. Fíjate, fue una herida tan grande que le dieron 30 puntos. Ay, O sea, eso es como una gravedad. O sea, los puntos no tienen, hay veces que un punto puede causarte la muerte si el vaso sigue sangrando. O sea, la cantidad de puntos es un dominicanismo. Fue una herida terrible. Se cortó la cabeza y le dieron 14 puntos. 14 puntos. O lo mordió un perro, en estos días que mordió un perro el papá de Tati, que le dieron casi cuántos puntos. Lo dijo él mismo, me dieron 12 puntos. O sea, los puntos no tienen nada que ver. Lo mismo que estaba tan malo que le pusieron 8 sueros. 8 sueros. Ese es otro término del dominicano. El suero es una respuesta a la deshidratación que puede tener un ser humano, que no necesariamente un sangrado. Si a ti te da una diarrea que dura 3, 4, 5 días y tú cada vez que vas a comer algo por una gastroenteritis lo vomitas, tú estás perdiendo líquido porque el 80% de tu cuerpo es agua. Sí. Entonces, si tú tienes, o si es un niño o una persona mayor, corre peligro su vida una deshidratación. Y el suero va a depender de que nosotros tenemos las pruebas necesarias, lo que se llama el equilibrio electrolítico, que con una simple prueba nosotros sabemos qué líquidos el paciente ha perdido y qué líquidos debemos restituir. ¿En qué consiste eso? Que cuando tú vomitas también sustancias, sobre todo sodio, y cuando te da diarrea, evacuas mucho sodio, que es sal, y potasio, que es absolutamente necesario. Por eso se rompió el equilibrio electrolítico y hay que restituirlo. La medida en que los sueros son colocados va a significar la pérdida de líquidos que ha tenido el paciente, o por una hemorragia, que ahí hay que utilizar una volemia para pasar de inmediato a la sustitución de la misma a través de sangre fresca, pero no todo el mundo, no todos los centros cuentan con el tipo de sangre que tú tienes esperándote que tú llegues. En lo que eso llega hay que restituir la sangre que se perdió. Y en el caso de una diarrea, de una deshidratación e incluso de la fiebre sin síntomas, hay una fiebre que se llama fiebre de origen desconocido, una fiebre de 38, 39, 2 días, 3 días, 4 días, todos los exámenes, todo negativo. A ese paciente hay que hidratarlo, porque el paciente que tiene fiebre, su organismo está perdiendo líquidos permanentemente y hay que restituirle esa volemia. De manera que la cifra estaba muy grave porque le pusieron 10 sueros, o la herida fue grandísima porque le dieron 15 puntos, son términos del pueblo que se corrigen a través de este tipo de espacios donde lo que tratamos de llevar es la orientación necesaria en primer lugar, porque queremos que sepan, es más común de lo que ustedes se imaginan que un paciente presente un sangrado digestivo superior. Algún día en otro programa es tan amplio que hay que dividirlo en alto y bajo. Otras causas producen el sangrado que es por el recto. Estamos hablando de la parte superior. Dentro de toda esa serie de cosas, el hecho de poder hacer una endoscopía, que es lo más importante, y la conclusión que quiero dar a nuestros amables televidentes, es que con este procedimiento, una vez que usted estabiliza el paciente, estamos hablando, señores, de que a través de este procedimiento su vida puede ser salvada. Que un paciente que puede ser un familiar de cualquiera de nosotros, si es atendido correctamente, no hay necesidad, a menos que entre las causas de sangrado digestivo esté el cáncer gástrico como primera llamada de atención. ¿Cuál es esa primera llamada de atención? Una persona que pierda peso y tú no sepas, ¿por qué tú estás tan delgado? Pues ¿tú estás a dieta? No, yo como muchísimo. Ese es un signo de alarma de que el cáncer gástrico está siendo cada vez menos frecuente porque ya se está haciendo una endoscopía muy frecuentemente más que antes. Sí. Es importante que el país sepa que ese procedimiento que estamos hablando frente a Laura Castellano y Alberto Caminero, y que tengo el honor de compartir con ellos todos los meses este tipo de orientación al pueblo dominicano durante cerca de 11 años, y lo haremos mientras el Señor así nos lo permita, es que a través de este procedimiento podemos salvar la vida del paciente. Y lo más importante, todas las provincias de la República Dominicana, sin excepción, incluyendo la zona fronteriza, cuentan con los instrumentos necesarios para que este caso, esos pacientes que había que trasladarlos, si era en Pedernales a Barahona, si era en Montecristi a Santiago, si era en Punta Cana había que llevarlo a La Romana,
Todos y cada una de las provincias del país cuentan con gastroenterólogos enormemente capacitados y en condiciones de manejar estos casos en beneficio de la salvaguarda de la vida del paciente. Muchísimas gracias. Estamos pasados porque doctor. Muy entretenido. Doctor, interesante tema. Despedimos al doctor Gautreau, vamos a una pausa.